Muy buenas, vamos a empezar con el que es el desarrollo de lo que fue la M1 que se hizo ahora en la admisión de invierno. Así que vamos a ir viendo qué te tratan de preguntar en cada pregunta y cómo resolverlo. Entonces vamos a partir por la primera. Nos preguntan cuál es el valor de la expresión que se ve ahí. Lo que buscan evaluar con esta pregunta es principalmente que sepan el orden en que se deben resolver las operaciones y cómo sumamos, restamos, multiplicamos números que son positivos y negativos. Entonces vamos a partir con lo primero. Siempre tenemos que ver, resolver los paréntesis. Entonces, en este caso tenemos una suma entre dos números negativos. Y cuando tenemos la suma entre dos números negativos, lo que hacemos es sumar lo que son sus valores absolutos. Es decir, vamos a sumar simplemente 2 y 7. Y nos va a dar 9. Ahora, como estábamos sumando números que son negativos, el signo del resultado también va a ser negativo. Y escribimos el resto de la expresión para ir haciéndolo ordenadamente. Ahora, entre estos dos paréntesis significa que hay una multiplicación. Por lo tanto, primero, por orden de las operaciones, tenemos que hacer la multiplicación. La multiplicación entre menos 2 y menos 9 nos va a dar 18. Y como ambos son negativos, el resultado queda positivo. Por lo tanto, no es necesario escribirle nada, lo podemos dejar así. Y ahora solamente tenemos una resta entre 5 y 18. Por lo tanto, la resta, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la suma de los números negativos, pero ahora los vamos a restar. Vamos a restar 5 con 18 y eso nos da 13. Y ahora tenemos que ver con qué signo queda el resultado. Dado que el 18 tiene un valor absoluto más grande que 5, queda el signo de este número, es decir, queda con el signo negativo. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Seguimos con la pregunta 2. En esta pregunta te dan condiciones que tienes que tomar en cuenta a la hora de resolver la pregunta. Entonces nos dice, ¿cuántos números enteros positivos, y esta parte es importante, son mayores o iguales que menos 4 y menores que 3? Entonces, aquí la trampa es que uno podría empezar a considerar desde el menos 4 hasta el 3 y ver cuántos números hay acá entre medio. Entonces tendríamos el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2. Y si es que nosotros consideramos esto, diríamos, bueno, son 6 números. Y aquí es donde la condición es importante, porque nos dicen cuántos números enteros positivos están entre estos números. Como nos preguntan por los enteros positivos, nosotros solo tendríamos que considerar el 1 y el 2, porque son los únicos que son enteros y positivos. No se debe considerar el 0 porque el 0 no se considera un número positivo ni negativo. Por lo tanto, en esta pregunta la opción correcta es la 2. A2. La tercera pregunta de este ensayo ya va dirigida a que sepamos trabajar con fracciones. Para eso tenemos que saber cómo dividir fracciones, cómo se pueden simplificar, etc. Entonces, en estas preguntas lo primero que vamos a intentar hacer es siempre simplificar las fracciones, porque por lo general va a haber otras simplificaciones que se van a poder hacer gracias a esto. Entonces, 3 partido en 8 es una fracción que ya no se puede simplificar más. Por lo general en una fracción, si el numerador o el denominador es un número primo, difícilmente vamos a poder simplificarlo. A menos de que, por ejemplo, si el numerador es un número primo, es decir, que se puede dividir por uno y por sí mismo, solamente se va a poder simplificar si es que el denominador tiene que ver con un factor de este número. Por ejemplo, si yo en el numerador tengo un número primo, como lo es el 5, y abajo tengo el 10, en este caso sí lo voy a poder simplificar porque el 10 yo lo puedo escribir como 5 por 2. Entonces puedo simplificar los 5 y me va a quedar 1 partido en 2. ¿Ya? Entonces, como acá tenemos un numerador que es 3, es un número primo, pero el 8 no lo puedo escribir como 3 por algo, esa fracción queda así. Ahora, dividido en menos, 6 partido en 16. Esta fracción sí se puede simplificar si es que yo simplifico tanto el numerador como el denominador por 2. Me quedaría 3
partido en 8 y afuera menos 8 partido en 3. Cuando yo quiero dividir una fracción, lo que hago es convertirlo en una multiplicación. ¿Y cómo hago esto? Invierto la fracción. Entonces mantengo el signo de la fracción, porque eso no tiene nada que ver con dar la vuelta. Y doy vuelta, el denominador pasa al numerador y el numerador al denominador. Y escribo la resta que me queda, que va a ser al final del ejercicio. Ahora, esto se está multiplicando y estoy multiplicando un número o una fracción que es positiva con una que es negativa. Entonces, como multiplico algo positivo por algo negativo, el resultado va a ser algo negativo. Con eso ya tengo un paso adelante. Y ahora en las fracciones uno puede hacer lo siguiente. Acá me aparece un 3 en el numerador y un 3 en el denominador. Por lo tanto, puedo simplificarlos. Y eso es una propiedad de la multiplicación de fracciones. No hacerlo cuando estemos sumando o restando. Y acá tengo un 8 en el denominador y acá tengo un 8 en el numerador. Entonces puedo simplificarlo todo finalmente. Y aquí me quedaría un bonito 1. Porque simplifiqué ese 8 con ese 8 y queda un 1. Ese 3 con ese 3 y queda un 1. Entonces finalmente estoy multiplicando 1 por menos 1. Y aún nos falta resolver esta resta. Entonces, como aquí hay una resta entre medio, no hay que multiplicar estos dos, sino que al menos 1 le resto el 8 partido en 3. Entonces, lo que uno puede hacer es convertir este 1 en una fracción de 3 partido en 3 menos 8 partido en 3, de manera que sea más fácil sumar los numeradores. Y tendría menos 3 menos 8, esto me da 11 y como ambos son negativos, con signo negativo, partido en 3. Así que la opción correcta es la A. La 14. ¿Cuál de las siguientes desigualdades asegura que al multiplicar 11 partido en 6 por 2 partido en 3 se obtiene un número menor que 11 partido en 6? Esta pregunta va dirigida principalmente a poder plantear bien esta situación. Entonces lo que vamos a hacer es, esto que está en el enunciado con palabras, lo vamos a tratar de plantear matemáticamente. Para eso vamos a ir leyendo el enunciado poco a poco. Primero está involucrado esta operación de acá. Multiplicar 11 partido en 6 por 2 partido en 3. Entonces vamos a escribir esa multiplicación. 11 partido en 6 por 2 partido en 3. Y vamos a ver cuál es la condición que queremos estudiar. Queremos estudiar la condición de que esa multiplicación sea un número menor. Entonces vamos a escribir eso. Necesitamos que sea menor. ¿A qué cosa? A 11 partido en 6. Entonces ahora escribimos 11 partido en 6. Súper. Ahora que tenemos esto, vamos a intentar despejar esto de alguna forma. Viendo las opciones, vemos que las opciones tienen mucho que ver con el 2 partido en 3 o con un 3 o con un 2. Y es una buena idea siempre fijarse un poco en las alternativas porque nos pueden guiar hacia qué tenemos que hacer. En este caso me gustaría tener más información de esta fracción de acá. De alguna forma sacar algún dato sobre ella. Entonces voy a tratar de dejarla sola a un lado de la inecuación y que este 11 partido en 6 desaparezca o se mueva hacia la derecha. Entonces lo que vamos a hacer acá es como cuando resolvemos una inecuación o una ecuación. Primero vamos a multiplicar esta expresión por 6. Entonces nos va a quedar 11 por 2 partido en 3 es menor a 11 partido en 6. Ese 6 con ese 6 se simplifican. Fue lo mismo que pasó con este factor de acá. Y nos queda 11. Ahora quiero eliminar el 11. Entonces voy a borrar el 11. ¿Cómo hago? Divido por 11 ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, ese 11 con ese 11 se van a simplificar. Es decir, ya no va a estar. Y ese 11 con ese 11 igual se simplifica y queda un 1. ¿Sí? Lo que pasó con este 11 es que también quedó un 1 acá, pero 1 por cualquier cosa nos da ese cualquier cosa, entonces no es necesario escribirlo. Y con esto ya llegamos a una condición que si vemos las alternativas coincide con la alternativa B, siendo esta la correcta. Y finalmente la pregunta 5, en esta pregunta
buscan que nosotros sepamos leer e interpretar los decimales y ver cuáles son más grandes o más pequeños que otros. Entonces una buena idea puede ser siempre hacerse una línea donde en el inicio de la línea vamos a escribir el número más pequeño. Entonces el número más pequeño va a ser el que esté más cercano a 10. Busco cuál es y es Roberto. Entonces Roberto está como a muy poquito del 10. Voy a poner una R de Roberto. Voy a anotar el siguiente. El siguiente sería Arturo. Arturo también está muy cerca del 10. Es 0, algo, pero está un poquito más lejos que Roberto. Luego busco el que sigue, que sería Juan. Juan ya se demoró un poquito más, él ya pasó a la posición del decimal. Acá estábamos en la de la centésima. Entonces aquí tendríamos a Juan. Luego Pedro. Y finalmente, bastante más lejos la verdad, Mario. Entonces, aquí están los que llegaron primero y aquí están los que llegaron últimos. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál de los corredores llegaron después de Mario? O sea, tienen que estar a la derecha de Mario. Tienen que haberse demorado más. Pero vemos que no hay nadie. Es decir, nadie llegó después de Mario. Entonces hasta ahora, si es que no hemos leído las alternativas, deberíamos buscar una opción que diga que ninguno de los corredores llegó después de Mario. Y justamente está acá en la opción D. Así que esas serían las 5 primeras preguntas del ensayo. Poco a poco iremos subiendo las que continúan.